Disculpe, mayor Sabela, pero el cabo Paz quiere hablar con usted. Dígale que estoy ocupado. ¿Qué hace aquí, cabo Paz? Mayor, necesito hablar con usted. ¿Qué hace usted aquí? Necesito hablar con usted, señor. Yo no tengo nada que hablar con usted. Retírese inmediatamente. Tengo que hablar con usted, señor. Es importante lo que tengo que decir. Retírese inmediatamente. Oficial, por favor. Haga efectivo el arresto. ¡Parte para el mayor Sabela! El cabo Luis Leónidas Paz, en una calurosa siesta de enero de 1935, mata a su superior, el mayor Carlos Elvidio Sabela, de 2 disparos. Por este hecho, será condenado por la justicia militar que gobernaba el país desde el golpe de 1930 que derrocó a Irigoyen. El presidente Agustín Pedro Justo, hijo, gobierna gracias al apoyo de la dictadura militar y de sectores políticos reaccionarios. Una oligarquía encaramada en el poder vinculada a intereses de las grandes empresas petroleras extranjeras. Sobre las elecciones que lo consagraron, pesó la acusación de fraude electoral. El llamado fraude patriótico fue un sistema de control establecido entre 1931 y 1943, mediante el cual los sectores conservadores buscaron evitar el acceso del radicalismo al poder. Había llegado al mundo la hora de la espada. El militarismo y la violencia bélica como única respuesta a los problemas parecen ser la consigna. En este mismo año, Hitler reimplanta la conscripción en Alemania y en Italia, Mussolini está planeando una invasión a Etiopía. En nuestro continente, Bolivia y Paraguay estaban al final de una larga y sangrienta guerra por el control del Chaco Boreal, por el valor estratégico del río Paraguay que la surca. El dominio del río abriría la puerta del océano Atlántico al país que dispusiese de él, una ventaja crucial para los únicos 2 países no costeros de Sudamérica y una cuestión nacional para Bolivia, que había perdido el acceso al océano en la Guerra del Pacífico de 1879. Argentina juega un triste papel apoyando solapadamente al Paraguay, mientras que de boca para afuera hace gala de una acrisolada neutralidad. El Regimiento 18 de Infantería, destacado en Santiago del Estero, está presente con sus 4 compañías en Tartagal, en la frontera con Bolivia, desde el estallido del conflicto en 1932. Santiago está gobernada por una burguesía aristocrática, en connivencia con la clásica oligarquía, empresarios, medios periodísticos, la oficialidad militar y la cúpula eclesiástica. Por el otro lado, la masa del pueblo, cansada de la humillante diferenciación social y económica, trata de resistir con la pesada carga de la pobreza y el abandono. Se adeudan 17 meses de sueldos de los maestros y 7 de los empleados municipales, solo por mencionar unos casos. En este escenario político y social, en una provincia del noroeste argentino, un suboficial mata a un superior. Un corazón se detiene y muchos otros comienzan a latir diferente. Surgen entonces los evidentes interrogantes. ¿Quién era el cabo Paz y por qué mató al mayor Sabela? El cabo Luis Leónidas Paz nació en Catamarca en 1907. Junto a sus padres y hermana Francisca, llegaron a Santiago del Estero por destino militar del padre don Francisco Paz. Después de haber cursado sus estudios en la Escuela Normal y en el Colegio Absalón Rojas, Colegio Nacional, él ingresa a la carrera militar, guiado por su gran vocación en la carrera de las armas. Mientras cursa la escuela de suboficiales de Campo de Mayo, debe regresar de urgencia a Santiago cuando le informan que su padre había sido víctima de una bala perdida, con la que un despechado vecino militar había intentado vengar la infidelidad de su esposa.
fue un joven muy estudioso, tenía mucha facilidad intelectual y física. Fue jugador de fútbol, pertenecía al Club Atlético Santiago y también practicaba boxeo. Por ese hecho, él tenía mucha popularidad entre la gente joven de las barriadas y entre los soldaditos del regimiento. Concurrían a pleno a ver sus peleas. Era un chico muy querido, un joven muy querido, porque era conocido por su actividad de boxeo, pero sobre todas las cosas porque era afecto a hacer muchos favores a sus vecinos. El 1 de enero de 1935 regresa a Santiago del Estero la primera y segunda división bajo el mando del mayor Carlos Sabela. El cabo Paz viene a cargo del rancho y en el vagón que él venía, desgraciadamente se esconde un ex cocinero alcohólico de apellido Sierra, que es descubierto precisamente por el mayor Sabella en una de las inspecciones que realiza cuando para el tren en cada estación. Al enterarse de esto, el mayor ordena 15 días de arresto para el cabo por considerarlo responsable de permitir el regreso del cocinero sin estar autorizado. Cuando el cabo se entera de la sanción que se le ha impuesto, aduce en su defensa que el cocinero le comunicó al abordar el convoy que tenía permiso del jefe del regimiento para viajar y que varios oficiales lo habían visto durante el viaje ocupando un asiento en el vagón sin hacer objeción alguna. Para el día 5 estaba fechada la boda para el enlace con su novia, Selva Yolanda Ledesma. Además, su hermana, a quien adora, ha sido madre primeriza hace muy pocos días, el 27 de diciembre. La angustia de no poder casarse y la impotencia de no ser escuchado, sumadas al cansancio del viaje, provocan en el cabo un estado de altísima tensión emocional. Tal es así que antes de encarar a Sabela por segunda vez a la hora del almuerzo, pasa por el domicilio de su hermana y busca el revólver calibre 32 de su cuñado. Estaba dispuesto a lograr que lo escuchen. Quería que le den lugar a su palabra. Él insistió que su acto, es decir, que él no tenía nada que ver, que se lo detenía y se lo arrestaba por algo injusto. Entonces él quería explicarlo. Después del almuerzo, Sabella se encontraba conversando con los oficiales cuando por una puerta lateral avanza el cabo Paz y le pide reiteradamente que lo atienda. Y el mayor, sin mirarlo desde adentro de la habitación, dijo, retírese, cabo Paz, y luego lo mandó a retirarse 2 veces como denigrándolo, humillándolo. Al no ser recibido, saca su arma calibre 32 con 6 balas y bueno, a quemarropa lo mata al mayor, quien cae sin vida en los brazos del doctor que se encontraba en ese momento. Paz huye por el portón de la calle Roca en dirección a la avenida Rivadavia. El subteniente Vega y el teniente Deimundo lo persiguen y le disparan. A 200 metros, Paz finalmente se entrega sin oponer resistencia. Es alojado e incomunicado en la propia unidad del Regimiento 18 de Infantería. Carlos Elvidio Sabela era mendocino, de 41 años, vivía solo en una casa céntrica de la ciudad. Tenía un gran poder de oratoria, un poder de liderazgo, era una persona elegante, que se distinguía. Estaba casado con una mendocina que no lo seguía en todos sus destinos porque era una persona muy enferma, Blanca García Humbert. La noticia se difunde vía telefónica, a través de las estaciones de radio y la prensa gráfica. Todo el país se conmueve. Poco a poco las calles laterales del regimiento se llenan de curiosos, que a pie o en vehículos tratan de entender lo ocurrido. El jueves 3 de enero se conformó el correspondiente Consejo de Guerra, presidido por el coronel Eduardo Lápez. De un grupo de 5 propuestos, el cabo eligió al capitán Máximo Garro como su defensor. El día 4 se constituye el consejo que juzgará a Paz en un salón a metros de donde había ocurrido el crimen y donde había reposado el cadáver de la víctima hasta hace unas pocas horas atrás.
El lugar está repleto de público, principalmente periodistas, entre ellos la única mujer presente, Sara Esther Figueroa, hija del exdirector del diario El Liberal, relata lo vivido. Lo primero que me llamó la atención fue la solemnidad del acto y el inusitado brillo de los uniformes de gala. El presidente del Consejo declaró abierto el acto. Luego declaró que el fiscal iba a leer su acusación en presencia del reo. Y seguidamente penetró a la sala el cabo Paz, vestido de gala y esposado por delante bajo la custodia de 4 militares armados con fusiles de bayoneta calada. Mientras tanto, en las afueras de esta sala, la multitud reunida comienza a generar las diferentes versiones de los hechos y sobre los móviles que llevaron al cabo a matar a su superior. Aparentemente, el problema principal entre el cabo Paz y Sabella residía en que Sabella evitaba los encuentros con su novia a través de arrestos, a través de no dejarle permiso para salir. Otros afirmaban o se comentaba de que Sabella también gustaba de esta niña, pero esos son relatos que en realidad no se pueden corroborar, ¿no es cierto? Alguna explicación necesitaba la gente para poder dar cuenta de por qué este tipo tan bueno, tan querido, que bueno, sí era temperamental, pero nadie decía que era una mala persona, ni mucho menos, pudo hacer una cosa así. Paz declara con entereza y serenidad. Solo se quiebra unos pocos instantes en un llanto que es respetado por todos y que sirve, más que nada, para desahogarse. Su declaración no lo ayuda a alivianar las cosas. Dice que estaba determinado a no hacer uso del arma si era escuchado por Sabella, pero que también estaba determinado a usarla si el oficial no lo atendía, incluso atentando contra su vida. Tampoco es efectiva la estrategia de la defensa en intentar que el tribunal declare como inimputable a Paz, aduciendo emoción violenta debido a una vida difícil y a una supuesta enfermedad venérea que lo habrían hecho actuar descontrolada e inconscientemente. El mismo cabo desautoriza e invalida en pleno juicio estos argumentos. Se nota en su actitud que no le interesa apelar a ningún recurso ni golpe bajo para aminorar la condena. Al cabo solo le restaba conocer la sentencia del tribunal, y la celeridad del fallo ciertamente no era un buen augurio. Sin embargo, se mostró calmo, resignado quizás ante el giro trágico que tomaba su vida y su destino final. A las 22 horas se lee la sentencia. Por unanimidad se condena al cabo Luis Leónidas Paz a la pena de muerte como autor responsable del delito de insubordinación a mano armada en actos del servicio con vías de hecho y muerte del superior, conforme al artículo 638, inciso primero del Código de Justicia Militar. Santiago se paraliza. Inmediatamente, el defensor apela la sentencia ante el Consejo Supremo de Guerra y Marina. Gran expectativa y tensión. Se agotan las ediciones de los diarios locales. Las redacciones tienen que responder incesantes llamados telefónicos. Entre 500 y 1000 personas participan de una marcha organizada por vecinos del barrio El Triángulo, mayoritariamente niños y mujeres, que desfila por la calle Tucumán hasta la Casa de Gobierno. La manifestación ha sido el repudio al tratamiento deshonesto que le hacían a los, no solamente al cabo Paz, sino a todos los soldados que prestaban servicio militar, los trataban mal. La presión de la muchedumbre, que toma las calles de Santiago, obliga al gobernador Juan B. Castro a salir a los balcones de la Casa de Gobierno a calmar los ánimos. El gobernador no quería salir, tenía miedo del repudio unánime que hubo contra él, porque él estuvo de acuerdo. Claro, siendo gobernador, tiene que acatar lo que decía el presidente. Temiendo que la situación se desbande, se compromete a enviar telegramas al presidente Justo pidiendo clemencia para con el cabo. Luego de 4 horas de deliberación, el Consejo Supremo de Guerra, bajo la presidencia del general Emilio Sartori,
resuelven confirmar la sentencia de muerte. Solo se espera la decisión presidencial. Numerosas personalidades del ámbito político, social y religioso de todo el país opinan en contra de la pena de muerte, como es el caso del senador nacional, el socialista Alfredo Lorenzo Palacios, quien además confía en el buen juicio del presidente, considerando la actuación religiosa de este. Por todos estos motivos, mucha gente abriga la esperanza para con la situación del Cabo. Desgraciadamente para los santiagueños, el presidente de la Nación inapelable escribió el cúmplice. El capitán Eugenio Espeche aterriza en Guaycondo a las 11:25 del día 8 de enero con el expediente del proceso, que incluye el decreto presidencial ordenando cumplir la sentencia. Inmediatamente se dirige al Regimiento 18 de Infantería, donde el cabo escucha con imperturbable serenidad la lectura de la condena. Cuando el jefe del cuerpo le pregunta si firmará la notificación, Paz responde con gran firmeza y en voz alta: «Sí, mi teniente coronel, voy a firmarla». Y luego, sin titubeos, lo hace en conformidad, para entrar en capilla a las 13:20. Son las últimas 24 horas de su vida. Continúa durante todo el día y la noche el envío masivo de telegramas al presidente con la esperanza de que conmute la pena de muerte por la de prisión perpetua. Inclusive, hasta buscaron procurar que la señora del presidente de la República interceda para que se conmute la pena. El cabo infunde admiración a quienes lo rodean. Sin remordimientos ni quejas, afirma querer ser ajusticiado cuanto antes. «Espero los 4 tiros», se lo escucha decir. Escribe cartas a sus seres queridos y agradece a los diarios la unión y el combate. Una de esas cartas, dirigida a su hermana, es retenida con engaños por un cura. Nunca llega a destino. El pueblo enardecido, ese día 9 de enero a las 14 horas, desde las 10 de la mañana, se convocó en todas las cercanías del regimiento y oraban, lloraban, pedían por la vida del cabo Paz. Paz le pide a su hermana ser padrino de su sobrina recién nacida, junto con su novia. La bautizan en la misma celda con el nombre de Selva Zoila Edith. Se despide de su cuñado Luis con gesto de agradecimiento y también de su hermana Francisca, a quien le pide serenidad y que cuide la tumba de su padre. Ajá, hermano. Tele así nomás. Prendeme la chaqueta. ¡Preparen armas! ¡Muchachos! ¡Los 4 al pecho! ¡Apunten! ¡Viva Dios y mi patria! ¡Fuego! Al escuchar la descarga cerrada, las más de 5.000 personas que fuera del cuartel habían estado hasta entonces esperanzados, rezando o cantando el himno, sienten una profunda indignación y dolor ante el daño irreparable. Se lanzan enfurecidos contra el alambrado del cuartel arrojando piedras. Los oficiales dan la orden de disparar contra la multitud, pero los soldados hacen fuego al aire, provocando una estampida. Varios grupos se dirigen por las calles apedreando edificios, vidrieras, automóviles y el alumbrado público. Ataca la plaza, ataca el diario Liberal, ataca al obispado,
ataca al parque, a los negocios, o sea, desmanes incontrolables del desconformismo que la medida había tomado en el pueblo. Por la tarde, la policía prohíbe toda manifestación. Son detenidos los doctores Martín Fernández y Ruperto Peralta Figueroa por pronunciar discursos subversivos frente al cuartel. También se detiene a Ramón Soria por hablar en la plaza pública. Delegaciones de todos los barrios se movilizan frente a la Plaza Libertad pidiendo a los gritos por la libertad de los detenidos. Luego de tensas negociaciones de 2 días, la gente ve salir, en medio de un gran entusiasmo, a quienes se pretendió procesar. Es el módico triunfo obtenido por la gente sencilla de Santiago. Así como el acto del Cabo fue, este homicidio fue como un pasaje al acto, una reacción impulsiva y violenta hacia alguien que ostentaba el poder, yo creo que la reacción del pueblo fue también así, es decir, contra ese poder instituido. Él, a su manera, hizo justicia con sus manos, pero lamentablemente fue a chocar con la ley de los hombres. La calma volvió lentamente a Santiago y con el tiempo el hecho fue olvidándose. Sin embargo, la historia del Cabo Paz ha quedado en la memoria como símbolo de una época. Entre los testimonios pocos que han quedado, hay un aire de chaya compuesto por Marcelo Ferreira y su esposa Elba Jugo en 1974. A través del arte, el mito se consolida en el pueblo y le asegura perdurabilidad.